A medida que pasa el tiempo y nos vamos enterando un poquito más de lo que trata la Ley de Seguridad Interior, de verdad que es espantoso, nos asustamos mucho más, sobre todo cuando nos hacen una interpretación las personas que saben, las personas que verdaderamente saben. Esta interpretación de la ley que nosotros, pues los que no estudiamos derecho, los que no sabemos de esto, desconocemos. Un ejemplo claro de lo que estoy diciendo es lo que escribió Pablo Gómez el día de hoy en Proceso. Les recomiendo muchísimo que entren a leerlo. Miren lo que dice. Es el Estado, incluyendo sus aparatos armados, quien debe garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Con el proyecto de ley de seguridad interior las cosas se plantean al revés. Se quieren otorgar garantías a los jefes del ejército y la armada, entendidas estas como un medio para sustraer sus propias actividades del sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja normativa. Dice el artículo 18 del proyecto, se abren comillas, en ningún caso, esto es espantoso, en ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública, se cierran comillas. Y dice Pablo Gómez en la interpretación de este renglón, esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares solo serán tales en la realidad, es decir, en la práctica, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicaciones para los militares. Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que, y se abren comillas nuevamente, la materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se cierran comillas, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el derecho de petición. Qué importante es esto. El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además señala que al realizar tales tareas, las fuerzas federales, entre paréntesis policía, y las fuerzas armadas, se abren comillas, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, se cierran comillas, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de ley. En esas otras autoridades se menciona a los comandantes, así llamados, de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República, a quien deben rendir sus informes de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían, ojo con esto, estos jefes ordenados y nombrados por el presidente de la República podrían, por ejemplo, ordenar que se les entregue información de seguridad nacional, información fiscal, información bancaria, información ministerial, información electoral, como los listados de electores e identificación de los mismos, y cualesquiera otras que requieran para sus tareas de inteligencia. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas bajo las figuras llamadas deberes de colaboración. En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre seguridad interior queda protegida como si fuera de seguridad nacional, con lo cual la deja durante años fuera del sistema de transparencia. O sea que pueden alegar que una masacre como la de Temisco tiene información sensible que es de seguridad interior y que está protegida como si fuera de seguridad nacional y no nos enteraríamos realmente qué ocurrió. Continúo leyendo lo que dice Pablo Gómez. Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país. El proyecto habla de una declaratoria de protección a la seguridad interior, siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones de grave peligro.
Esta sería emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además señala en el artículo 6 que las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, implementarán sin necesidad de declaratoria políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos. Y de esta agenda hemos hablado muchísimo. Sabemos que ellos ponen en primer lugar de estos riesgos contemplados al crimen organizado, pero inmediatamente después, en el número 2, ahí aparecen los movimientos sociales. Así que ellos podrían hacer uso de esta ley para atender los riesgos de los movimientos que representen los movimientos sociales. Con esto, dice Pablo Gómez, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total. La ley de seguridad interior, dice el proyecto, es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional. Es decir, el concepto no solo abarca al Estado, sino a todo lo relacionado con el país, su desarrollo. Esa sería una ley sin límites. El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto en el artículo 27 como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y a través de la policía le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento. O sea, que pueden detener a alguien, meterlo a una casa de seguridad de los sicarios del ejército y tenerlo ahí 8 meses madreándolo y ya después lo entregan. Al fin, nada los obliga a presentarlo directamente ante el MP. Lo que se quiere es que esta ley sea la carta de garantías exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando. Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las Fuerzas Armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder. Este proyecto no ha sido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía de las Fuerzas Armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia. En lugar de aprobar una ley dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado Nacional todo a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad. Más, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida carta de garantías. Por otro lado, el proyecto de ley de seguridad interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de seguridad nacional, según el artículo 73, carece de facultad para regular la función del Estado, es decir, federación, entidades federativas y municipios, para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia, como lo pretende el proyecto de Marras en su artículo número 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional, debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que las disposiciones de la presente ley son materia de seguridad nacional, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública. El proyecto se contradice también en los artículos 21 y 129 de la Constitución. El primero de ellos sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y el segundo sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares. Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional. Es lo que dice Pablo Gómez en este artículo, conspiración contra los derechos humanos y la Constitución. Es lo que a Carmen Aristegui llamaba un autogolpe de Estado.
Y es muy, muy grave otorgarle todo el poder a los comandantes que nombraría el delincuente que esté en la presidencia. Otorgarle todo el poder a ellos, serían las personas más poderosas del país. Está de miedo, compas, está de miedo. Esto es un régimen militar disfrazado. Los militares tendrían más poder que los civiles. Es una dictadura militar. Y esto es muy peligroso. Dejen de aplaudir babosadas los que dicen que esto beneficiaría a México y que los soldados tienen que seguir en las calles y hacerles una ley para que los proteja. No, esto es una barbaridad. No por nada se han pronunciado me parece que todos los organismos internacionales, desde la ONU, diciendo que paren esto, que esto no puede ser, que es una aberración. Todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en México y muchas internacionales han dicho que esto no puede ser. Y sin embargo, todavía hay mucho tarado que aplaude lo que se está aprobando, lo que se está discutiendo en estos días en el Congreso.